Hola, muy buenos días, Dios les bendiga. Estamos ya comenzando nuestro servicio de adoración y damos gracias a Dios porque hemos encontrado un lugar, el cual sería nuestra próxima casa, nuestro próximo punto de reunión, y seguimos invitando a la iglesia, reconociendo que Dios es el que decide y la voluntad es suya. Y si es así, queremos seguir orando al Señor porque nos ayude en este proceso de arrendamiento. Te animo a que sigas orando y que sigas preparándote porque próximamente tendremos que trabajar juntos arduamente para que este lugar sea acondicionado y todos podamos reunirnos y gozarnos y deleitarnos en nuestro Dios. Y si este es tu deseo, ora junto conmigo. Amado Dios, creemos que tú eres lo máximo en nuestras vidas y creemos que Jesús ha hecho esto posible en nuestros corazones. Que nosotros te admiremos cada vez más y más y que nos rindamos por completo a ti. Por eso te damos las gracias y gracias, Señor, porque tú has estado respondiendo a nuestras oraciones. Creemos, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y, Señor, queremos rogarte por este proceso de arrendamiento. Si tu voluntad, Señor, es que nosotros estemos en este lugar, en este local, Señor, que tu nombre sea exaltado primeramente y que tú también nos des todos los medios necesarios, la sabiduría necesaria para que todo este proceso se haga conforme a tu voluntad. Y Señor, si no fuese así tu voluntad, te agradecemos, Padre, porque tú estás con nosotros y tú nos guías. Señor, gracias por tu bondad para con nosotros, gracias por permitirnos adorarte, gracias por permitirnos cantarte y también por conocerte. Gracias, Dios, por ello, porque es el máximo deseo que has puesto en nuestras vidas y queremos seguirlo haciendo, trabajando juntos para la honra y gloria de tu nombre, por Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Vamos a adorar juntos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo y un placer saludarles nuevamente y sobre todo en este día para poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a alabarle con gozo. Amén, hermanos. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios,
obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. De Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, hermanos, celebremos a nuestro Señor con gozo y con júbilo. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor y Dios. Con un propósito para tu nombre glorificar, y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar, y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Tú nos creaste con un propósito para tu nombre glorificar, y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar, y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor,
queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. A tus pies rindo todo lo que tengo, Señor. Y mi devoción entera solo a ti te la doy. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre. Así es, Señor, queremos exaltarte por siempre. Vamos a seguir adorando a nuestro Señor y Dios, porque Él ha estado con nosotros en pruebas difíciles, en las buenas, en las malas. Él está ahí con su brazo de poder, y por eso Él es digno de adorar. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Sí, Señor, gracias. Gracias nuevamente por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y seguirás haciendo. Te adoramos, Señor. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti.
amanecer. Para ver tu gloria y tu poder, mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Gracias nuevamente, Señor. Bendito sea tu santo nombre, porque tú nos has sostenido con tu diestra de poder, Señor. Con brazo fuerte has estado con nosotros, y te alabamos y te adoramos por siempre, Señor. Bendito seas. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. En una carta que escribió Plinio el joven, que fue dirigida desde Bitinia al emperador Trajano, probablemente en el año 112, es decir, en un momento en que la política romana de Estado era las persecuciones esporádicas de los cristianos. En esta carta, él presentaba algunas situaciones que hablaban acerca de las denuncias por las personas cristianas, y era preguntarles a las mujeres 2 o 3 veces si lo eran realmente, indicando que si así fuere, merecían la pena de muerte. Algunos de los acusados habían admitido una militancia cristiana en el pasado, pero afirmaban que consistía únicamente en reunirse antes del alba y recitar una liturgia confesando a Cristo como un Dios, y comprometiéndose formalmente a mantener una cierta línea ética de comportamiento. Esta era una explicación que escribía Plinio el joven en su episodio 10, en la página 96. Tú puedes leer más acerca de este punto, pero algo muy interesante es que después de la venida de Jesús y en el comienzo de la iglesia primitiva, los cristianos eran perseguidos por su fe, pero también eran perseguidos por sus declaraciones. Ellos confesaban que Cristo era el Salvador, que Cristo era el Redentor. Y nosotros, en medio de una generación que está desconectada, que se ha vuelto contra la razón y contra todo lo que tenga que ver con algo religioso, Dios ha levantado a su iglesia para dar testimonio de la verdad, para hacer luz en medio de las tinieblas, y que ellos puedan ver nuestras buenas obras y glorifiquen al Señor. Tú y yo somos esa iglesia. Amado Dios, en esta mañana agradecemos tu bondad infinita por permitirnos venir delante de ti y poder estudiar tu palabra, poder atesorar tu palabra, pero también, Señor, poder llevar a cabo el mensaje que proviene de tu santa palabra.
Hoy queremos, Señor, que tú nos ayudes a reflexionar y a entender más profundamente acerca de la doctrina de la Trinidad. Es algo que proviene de tu palabra, es algo que tu palabra enseña y es algo que nos muestra tu palabra de cómo debemos de honrar al Dios Trino. Queremos agradecerte esta oportunidad, amado Dios, y ayúdanos a centrarnos, que no nos distraigamos con nada que esté a nuestro alrededor o en nuestras manos, que podamos estar conscientes de tu mensaje. Padre, llévanos a tu palabra e inúndanos con tu verdad. Por Cristo Jesús. Amén. Hemos estado tocando este tema la semana pasada acerca de la Trinidad y nuestro hermano Elías hizo un gran trabajo al ayudarnos a entender por qué es tan importante la Trinidad y cómo es que la Trinidad tiene que ver mucho con nuestro cristianismo. Y algo que hablamos la semana pasada fue acerca de Dios Padre. Pero hoy vamos a ver a Dios Hijo. Y si existe un punto fascinante en las Escrituras es reconocer a Emmanuel, Dios con nosotros. A lo largo del estudio sobre el tema de la Trinidad nos centramos hoy en la segunda persona de esta Trinidad, que para ser sinceros a veces es difícil de razonar. Pero la palabra nos enseña y nos muestra y revela a nuestro corazón y a nuestro espíritu que esto es la verdad de Dios. Y hay muchas cosas que se han hablado acerca de Jesús. De hecho, muchos investigadores y muchas personas han hecho estudios acerca de la persona de Jesús de una manera extrabíblica. No solamente basándose en los relatos históricos y bíblicos, sino que ellos han buscado otras fuentes que hablan acerca de Jesús. Pero estos relatos y estos estudios sobre la existencia de Jesús el Cristo los han llevado a veces a hacer una teología. ¿Qué significa esto? Bueno, los ha llevado a hacer algunas reflexiones de Jesús, pero no las reflexiones que provienen de la misma palabra. Esto solamente los ha llevado a comprobar la existencia de Jesús, la veracidad de Jesús y lo que nosotros podemos reconocer es que también se ha hablado acerca de la muerte de Jesús. Y algo que nosotros debemos de estudiar y como hijos de Dios y como personas que se entregan al estudio de la palabra, nosotros no solamente vemos esos hechos históricos que nos hablan acerca de Jesús, no nos basamos en ello, nos basamos en la dogmática de Jesús. Nos basamos en la enseñanza de la palabra de Dios acerca de Jesús. Y cómo es que Jesús nos señala a sí mismo a la palabra. Por eso nosotros vemos las enseñanzas sobre Jesús y de Jesús a través de lo que muestra la Escritura. Para ello vamos a ir a Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5, porque Jesús es Dios. Esto enseña la Escritura y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando Tomás, el que dudaba, vio al Señor resucitado, exclamó: Señor mío y Dios mío. Juan 20:20. La palabra de Dios en este pasaje nos señala la deidad de Jesús. Pero hay algo que nosotros tenemos que reconocer, que aquí Jesús es tomado como la palabra o el Verbo. Así es señalado en este pasaje. De hecho, si nosotros hiciéramos una investigación acerca de lo que significa verbo, pudiéramos encontrar una gran diversidad
de fuerza y de mensaje acerca de esta palabra. ¿Por qué? Porque se puede traducir como razón o fuerza que estructura el universo, etc. Y esto nos ayudaría a entender que Jesús es la palabra personificada o encarnada de Dios. Los judíos consideraban que la sabiduría, o sea, el verbo, era divino, pero distinto de Dios el Padre. De modo que el verbo era el término más cercano que Juan tenía disponible para recibir a Jesús, para describir a Jesús. ¿Por qué no empezamos hablando acerca de la genealogía y la venida o el nacimiento virginal de Jesús? ¿Por qué? Porque nuestro pasaje nos señala, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Con este versículo nos debería de bastar para comprender que lo que Juan está escribiendo es que señala que Jesús es Dios. Que Jesús encarnado, que Jesús que nació de una virgen es Dios. Y nos señala que en el comienzo, o sea que en la eternidad ya estaba Jesús el verbo. También nos dice que el verbo era con Dios. O sea, no quiere decir que era un Dios aparte, como los testigos de Jehová señalan. La palabra era puede ser confusa en el sentido que diríamos que Jesús dejó de ser Dios. Pero eso sería una herejía y una mala interpretación del estudio de la palabra. Jesús estaba en perfecta relación con la deidad. Eso es lo que señala Juan en este versículo. Y tú y yo tenemos que entender esta gran verdad. Y al llamar a Jesús el verbo, Juan estaba afirmando que Él es la forma corpórea de toda la revelación de Dios en las Escrituras. O sea, que de esa forma declara que solo aquellos que aceptan a Jesús, que creen en Jesús, honran plenamente la ley. Tú puedes verlo y lo vamos a ver más adelante, pero Juan 1:17 nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto quiere decir que Jesús, el verbo, es la revelación de Dios en las Escrituras. Y nosotros podemos asociar mucho con esta palabra, verbo, a Jesús por todas las Escrituras. ¿Por qué? Porque en diferentes relatos y en diferentes ocasiones se escucha esta palabra de el verbo. Y se hace referencia a esta palabra de el verbo para hablar acerca de Dios y para comunicar de que Dios creó por medio de la palabra las cosas. Por ejemplo, si nosotros fuéramos al capítulo 1 de Génesis, nos dice que y dijo Dios, cuando escuchamos esa frase y dijo Dios, está empleando esta figura. O sea que nos está comunicando que la persona de Jesucristo estaba en la creación y estaba creando todas las cosas que Dios estaba diciendo, que Dios estaba hablando, que Dios estaba realizando en ese momento. Ahora nosotros tenemos que ir paso a paso en nuestro pasaje y nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y sin dudar, Juan señala, y el verbo es Dios. Aquel verbo que se encarnó es Dios, es el eterno Dios. Y esto nosotros lo vemos en nuestra confesión de fe cuando hablamos acerca de la Trinidad. Jesús es Dios. Y dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. ¿Qué quiere decir este versículo 2? Lo que nos señala es que antes de que se formaran todas las cosas, Jesús ya estaba en una perfecta relación con Dios,
con Dios Padre, con Dios Espíritu Santo. ¿Por qué esto es verdad? Porque la palabra misma nos lo señala. Y desde el principio, en Génesis, lo viene señalando. Y nos dice que la palabra ha hecho todas las cosas. Ahora vamos a este versículo 3, porque nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué quiere decir o qué está señalando en este pasaje, en este versículo 3? Bueno, es que está desarrollando las ideas del Salmo 33, 6. Si tú tienes tu Biblia, ve y subraya este versículo que nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Qué interesante. Y recuerdas que también los judíos señalan al verbo como la sabiduría de Dios. Ve a Proverbios capítulo 8, versículo 30, que nos dice, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. ¿Recuerda las palabras que se escuchan desde el cielo cuando Jesús está en la tierra? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Él es mi delicia. Dice, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y está hablando este pasaje de Proverbios 8, todo el capítulo 8 nos está hablando acerca de la sabiduría. Y de lo importante que es para ti y para mí adquirir sabiduría, adquirir la palabra de Dios. Esto es importante para cada creyente. Por eso tú y yo tenemos que aprender y reconocer que la palabra de Dios se ha encarnado y vino a nosotros. Y ahora nos ha transformado y ahora nos está transformando. Jesús es Dios, es creador y es sustentador. Jesús es Dios. Y también nos señala Isaías 43, versículos 10 al 11. Dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios con D minúscula, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ahora, ¿cómo es que esto aplica a Jesús? Bueno, porque Jesús es el único Salvador. Y lo vamos a ver más adelante. O sea que este versículo nos recuerda que no creemos en el politeísmo, o sea, en muchos dioses. Creemos en un solo Dios. Pero si nos alejamos de las fuentes de las Escrituras, llegamos a una confusión y no podemos ver a Jesús como es. No podemos ver a Jesús como Dios. Tú y yo tenemos que creer la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que creer el mensaje de Dios, lo que Dios nos está diciendo. Y lo que Dios nos está diciendo es que Jesús es Dios. Nosotros no podemos tomar a Jesús como a algunos de los estudiosos o de los historiadores, como algunos de los políticos que ven a Jesús como un personaje más en la historia y que ellos lo toman solamente como un ejemplo de virtud, como un ejemplo de una buena moral. Al hacer eso, nosotros estamos deshonrando a Dios. Jesús dijo, el que honra al Padre, honra al Hijo. Juan 5, 22 al 24 nos señala esta gran verdad, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre.
el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ves? Lo que está hablando es que nos está hablando de condenación por no honrar a Jesús como al Padre. El versículo 24 señala esto. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Has escuchado las palabras de Jesús? Honremos a Jesús para honrar al Padre. Honremos al Padre para honrar a Jesús. Esa es la importancia de entender que Jesús es Dios. Si no lo hacemos, estamos deshonrando al Señor. Todo cristiano debe de creer en la segunda persona de la Trinidad, debe de creer que Jesús es Dios. Juan 5:19, antes de estos versículos, nos señala. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo, con H mayúscula, hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea que nos está señalando que tienen la misma voluntad, pero que la segunda persona de la Trinidad se le llama Hijo, el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Juan 1, del 14 al 18. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque desde su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este pasaje de Juan capítulo 1, versículos 14 en adelante, nos señala y nos habla acerca de Jesús como el Hijo. Ya hemos hablado de que Jesús es señalado como el Verbo, que es señalado como la palabra, pero ahora vemos que Jesús es señalado como el Hijo. Él está cumpliendo en su totalidad la voluntad de Dios Padre. Se deleita a Dios Padre en ver que su Hijo cumpla al pie de la letra su voluntad. Y nos habla acerca del unigénito. En este versículo 14 y en este pasaje nos está hablando acerca del unigénito Dios. Él es Dios único, eso lo podríamos traducir de esa manera. Él es unigénito Dios. Mateo, capítulo 3, versículos del 16 al 17, dice que y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venían sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La Santa Trinidad es expuesta en este pasaje, pero vemos que Dios se complace en el Hijo y que desde el cielo se escucha esta voz, este es mi Hijo amado. Dios Padre se refiere a Jesús como su Hijo amado. El Hijo en el cual se complace. El Verbo se encarnó. Eso quiere decir que nació de María, ya que fue virgen. Mateo
capítulo 1, versículos del 18 al 25, Lucas 1 del 26 al 56, 2 del 4 al 7, nos dicen que son dos relatos armoniosos y complementarios entre sí, aunque obviamente independientes, se unen para testificar que el nacimiento de Jesús fue consecuencia de una concepción milagrosa. María quedó encinta debido a la acción creadora del Espíritu Santo sin haber tenido relación sexual alguna. Mateo 1:20 y Lucas 1:35. Tú puedes leerlos con detenimiento y reconocer esta gran verdad de que el Verbo se encarnó, el Hijo de Dios se encarnó, se humanó. ¿De qué forma? De una forma milagrosa por medio del Espíritu Santo. Esto es lo que creemos. Y vemos que no está exaltando a María, está exaltando a Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir que Jesús se encarnó? ¿Dejó de ser hijo de Dios y ahora se convirtió en hijo de José y María? ¿Qué quiere decir? Bueno, para ello tenemos que ir a Filipenses capítulo 2, versículos del 5 en adelante, que nos están hablando de este himno, este cántico que se entonaba y que Pablo plasmó y tomó para que nosotros recordásemos la verdad del Evangelio. Y dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra. Qué impactante pasaje. Y sé que hay muchas dificultades cuando hablamos acerca de esta unión, cuando estamos hablando acerca de la encarnación de Jesús. Y muchos han tratado a hablar acerca del tema y han tratado de ayudarnos a comprender este punto. ¿Por qué Jesús encarnó? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos. Nosotros no entendemos cómo es que sucedió esta concepción. No sabemos cómo es que sucedió de manera específica, pero sabemos que sucedió. Y este es el punto en el cual nos coloca Pablo en el himno que está plasmando en esta carta de Filipenses, para hablar acerca de Jesucristo y su humillación. Se hizo como nosotros. Se despojó a sí mismo, no de sí mismo, sino a sí mismo. Porque algunos dirían, es que perdió sus poderes, perdió la deidad. Se hizo hombre y como fue creciendo, fue adquiriendo esa espiritualidad la cual te acerca a Dios. Esas son las teorías que surgen de la poca atención a las Escrituras. Lo que realmente nos está exponiendo es que el apóstol Pablo nos está señalando que la encarnación es muestra de la gracia y el amor de Cristo. Él fue enviado por parte de Dios Padre, pero Él mismo se dio. Él mismo tomó esta iniciativa, que fue emprendida desde el punto de partida superlativo de la deidad eterna, que involucraba la más tremenda humillación y que la encarnación era el fundamento del nombre exaltado del Señor Jesucristo. Eso es lo que expone este cántico.
Al venir Jesús no dejó de ser Dios, sino que dejó de seguir subsistiendo en forma de Dios. Jesús no renunció ni en ninguna manera abandonó su divinidad en la encarnación. En todo el transcurso de su vida terrenal conservó total y completamente la naturaleza divina, el complejo de atributos esenciales a Él como segunda persona de la eterna Trinidad. Esto a veces es difícil de concebir y creemos que eso afectaba a su humanidad. Si no dejó de ser Dios, eso afectaba a su humanidad, por eso aguantaba más que nosotros, por eso podía hacer muchas cosas, por eso podía soportar las tentaciones. Pero eso es una confusión al no entender que es Dios, 100% Dios, 100% un ser humano, 100% hombre. Juan el Bautista habla de esto en el versículo 15 y 16 de este capítulo 1 de Juan. Dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía. ¿Ves? El mensaje que se ha repetido constantemente a lo largo de las Escrituras, aún en este tiempo de silencio en el cual se retomó la voz del Señor a través de Juan el Bautista. Él dice: este es de quien yo decía. Yo estaba hablando acerca de Jesús. El que viene después de mí es antes de mí, refiriéndose a su eternidad, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Jesús hecho carne es la fuente de gracia, es la suma de todos los favores espirituales que Dios da a las personas. En Él disfrutamos gracia sobre gracia. Hermanos, estamos en una mente finita, en un cuerpo de carne viciado con los placeres del mundo. Y necesitamos la fuente de gracia. Necesitamos esa gracia, la suma de todos los favores espirituales que Dios da a las personas. Si quieres saber qué es gracia, tienes que ir a conocer a la persona de Jesús. Por eso es importante para nosotros como creyentes, como cristianos, creer y reconocer la persona total de Jesús. La vida del cristiano consiste en recibir en forma constante, una tras otra, las evidencias de la gracia de Dios. Tú y yo en este momento estamos recibiendo la evidencia de la gracia de Dios. Cuando estamos orando, cuando estamos leyendo, cuando estamos estudiando. Mis hermanos, si no fuera por el Hijo de Dios, no veríamos la bondad del Señor. No tendríamos esa paz que no merecemos, esa salvación que no merecemos, esa fuerza, esa fortaleza que no merecemos, ese consuelo que no merecemos, ese refugio que no merecemos. Pero en Cristo, solamente en Cristo, es como recibimos esa gracia, esa fuente de gracia. Es como el mar que nos trae a la orilla de nuestra vida, ola tras ola de la gracia necesaria para nuestra vida. Una y otra vez la gracia viene a nosotros por medio de Cristo, por medio del Hijo de Dios. Por eso no te pierdas los estudios de los jueves. No te pierdas estos estudios, porque aún en este tiempo de estudio nosotros recibimos la gracia de Dios. No seas renuente. Honra a Jesús, honra a Dios, honra su palabra. Juan 5:25 nos dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios,
y los que oyeren vivirán. Jesús dice, deben creer en el Padre que le envió, porque Jesucristo es sustentador, salvador y mediador. Juan 1 del 9 al 14 y el versículo 18 señalan de esta manera. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados de sangre, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vayamos al versículo 18. Dice, Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Al regresar al versículo 9, debemos de reconocer por qué dice aquella luz verdadera que alumbra a todo ser humano. Debemos de entender esta pregunta y debemos de hacernos esta pregunta. Es que nada podía hacernos ver. Esa sería su respuesta. Nada puede hacernos ver, nada puede sacarnos de nuestra oscuridad. Esa luz tiene que venir. Éramos incapaces de alumbrarnos a nosotros mismos y vino para toda la humanidad. Es como comprar una caja de focos, ahora que ya venden estos focos con en luz LED. Compramos una caja de focos que todos vienen fundidos y por más que le cambiamos un foco y otro foco para poder ver, no se puede. Pero si tan solo el sol lo pudiéramos tener en casa, no necesitaríamos luz. Esto nos habla de nuestra incapacidad. Hacemos todo lo posible para poder ver. Y nosotros seguimos amando más las tinieblas que la luz. Porque nuestras obras son malas. Y no vamos a la luz para que nuestras obras no sean reprendidas. Así dice este capítulo 3 de Juan. Versículos 18, 19 y 20. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Otra pregunta que tú y yo nos deberíamos de hacer es, en este versículo 9, ¿por qué vino Jesús? Nosotros no podemos bajar el sol, Jesús lo trajo. Jesús es el sol. Puesto que nadie puede salvarse a sí mismo, ni siendo el más obediente, ni dando todo lo que gana, puede hacer que las tinieblas se vayan. Que no haya oscuridad. Aunque haga todo eso, es seguir en tinieblas. Pero Jesús es el Salvador. Jesús vino a salvarnos. Jesús vino a darnos esa luz. Jesús es el sustentador. Versículo 10 dice esta verdad. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 10 nos está diciendo que este verbo, ahora llamado la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo y en el mundo estaba. Él estaba entre nosotros y el mundo por él fue hecho. Él lo creó. ¿Cómo debería de estar la creación al tener a su creador? Pero el mundo no le conoció. El mundo no le reconoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús es el sustentador. Él sustenta todas las cosas. Puedes ir a
Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 23. Vamos a tomar algunos versículos, pero subraya estos versículos y si es posible, memorízalos para que tú recuerdes quién es Cristo. Este va a ser un ejercicio que tú y yo podemos hacer durante la semana, aprendernos Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús sustenta todas las cosas y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Antes de toda cosa creada, el Señor ya estaba y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es lo máximo, Él es lo principal y Él debe ser lo principal en nuestra iglesia. Él debe ser lo principal en nuestra vida. Por eso tú y yo nos movemos, por eso tú y yo obedecemos su palabra, por eso tú y yo ofrendamos, por eso tú y yo oramos, por eso tú y yo estudiamos juntos la Escritura. Porque Él es la cabeza y Él nos ha puesto en nuestro cuerpo y Él nos está dirigiendo a que nosotros tengamos esta comunión con Él. ¿Por qué? Versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, mediante el Evangelio, mediante su obra redentora. Mis hermanos, nosotros no podemos haber creído o vivir en el Evangelio sin reconocer que Él es el sustentador y Él mismo se trajo, Él mismo se dio, Él mismo se envió. No podemos pedirlo en nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros no pedimos que viniera Jesús. De hecho, rechazábamos. No podíamos obligarlo, no lo obligamos, no le dimos señal para que ya bajara. Señor, ya te estás tardando, ya baja, ya estamos muy mal. Él vino por sí mismo en el tiempo señalado en su voluntad y asimismo volverá. Amén. Juan 1:11 al 12 nos recuerda que Jesús es Salvador. En este verso que nos señala que Él vino a una misión. Dice, a lo suyo vino. Él vino a su creación. Y los suyos, el pueblo de Israel, no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A su casa, la nación de Israel. Y la nación de Israel no le recibieron. Los judíos le rechazaron. Pero ese rechazo no fue universal. A los que le recibieron, ¿qué es recibir? Bueno, ahí mismo lo aclara. Después de esa coma lo explica. Creer en su nombre. Les dio el poder de ser hechos niños de Dios, hijos de Dios. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio esa posibilidad. Ahora tú y yo estamos en este reino por la obra de Jesucristo. Juan 1:11 y 12 nos recuerda que la misión de Jesús era salvar a este mundo, era que nos hiciera hijos de Dios. Juan 1:13 dice, esto requiere... Dice de esta manera, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora somos engendrados
por medio de Jesucristo somos engendrados por Dios. No nos podemos engendrar nosotros mismos, no podemos hacernos hijos de Dios nosotros mismos. No puede alguien más hacerme hijo de Dios. Mi esposa no me puede hacer hijo de Dios. Mis papás no me pueden hacer hijo de Dios. Solamente Dios mismo puede hacerlo por medio de Cristo. Y Cristo es anunciado en esta mañana para que tú creas en Él, te arrepientas de tu maldad, te arrepientas de rechazar por completo a Dios y que ahora por medio de Jesucristo tú creas que Él vino para que te salve, para que Él te reconcilie con Dios, que Él te salva de tus intentos de relacionarte con Él a tu manera. Reconócelo, cree en el nombre del Señor Jesucristo. Este versículo 13 quiere decir que no todos los seres humanos son hijos de Dios, sino creación de Dios. Max Lucado, un hombre escritor cristiano, en un comunicado estaba hablando y estaba pidiendo disculpas y él mencionaba de que todos son hijos de Dios. Pero este versículo nos deja claro que no todos somos hijos de Dios, solo los que creen en Jesús como el revelador de la voluntad del Padre y como sacrificio por el pecado. Oh, amable oyente, no quiero que huyas, quiero que te detengas y escuches la palabra viva de Dios, que escuches a Jesús, la palabra que te dice, cree en mí y sé salvo. Jesús dijo, yo soy el único camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Amable oyente, por favor, rinde tu vida al señorío de Cristo. Rinde tu vida al Hijo de Dios. Cree solamente en Él. Renuncia a toda tu capacidad, a todos tus intentos. Renuncia a vivir a tu manera y entrega tu vida y vive a la manera de Jesús. Vive conforme a la palabra de Dios. Vive conforme a Cristo. Él es sustentador y Él es salvador. Pero también Él es nuestro mediador. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús se encuentra en el seno del Padre. Él es nuestro mediador. Tú puedes ir a 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 y que nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Este es el privilegio de ser llamados hijos de Dios y coherederos con Cristo. Él es el mediador de un nuevo pacto y ese nuevo pacto lo celebraremos la próxima semana con el memorial de la Santa Cena, con este mandamiento de la Santa Cena. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Palabras de Jesús. Él es el mediador y Él es la única manera de tener acceso al Padre. Es la única manera de poder relacionarnos con Dios. Y tú y yo, nosotros tenemos un vacío y tratamos de llenarlo con cualquier cosa. Tratamos de llenarlo de diferentes maneras, pero la única manera de que nuestro corazón esté satisfecho es cuando nosotros creemos en Jesucristo, cuando nosotros confiamos en Él y cuando descansamos en Él, el mediador de un nuevo pacto. Él está ahora a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Él está
abogando por nosotros. Él está abogando a nuestro favor. Porque Él es toda justicia, Él es perfecto, Él es santo. Y es por su persona y obra que tú y yo tenemos acceso a nuestro Padre Celestial. Y ahora tú y yo podemos acercarnos al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno, para el momento oportuno. Te sientes cansado, te sientes desfallecido, corre a los brazos del Salvador. Te sientes desconsolado, no hayas paz, corre a los brazos del Salvador. Te sientes intranquilo, te sientes desesperado, te sientes sin rumbo, ven y corre a los brazos del Salvador. La fe en Cristo no se basa en pruebas racionales ni queda legitimada por ellas. El querigma o el dogma, la doctrina, la proclamación de la iglesia sobre Cristo es lo que rige nuestra fe. La palabra de Dios rige nuestra fe. Y tú y yo tenemos que creer en Jesús no solamente como un evento, como un hecho histórico, como una persona de la historia. Tú y yo tenemos que creer en Jesús como una persona que está en el seno del Padre, intercediendo por nosotros. Que Él está mediando por nosotros. Él es la segunda persona de la Trinidad. Y este es su mensaje. Amado Dios, te agradecemos por Jesucristo. Gracias, Cristo, por dar tu vida. Gracias, Cristo, por venir a este mundo. Gracias por salvarnos. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por ser la palabra, el mensaje para nosotros, el mensaje que abre nuestras mentes, el mensaje que abre nuestros corazones, el mensaje que nos recuerda que nosotros estamos condenados, que estamos perdidos, que estamos separados de Dios, pero que tú has venido para reconciliarnos con Él. La única manera de que nosotros podamos atesorar y aprender y ver a nuestro Dios y Padre es que tú vengas a nuestra vida. Es que nosotros podamos creer que tú eres el Hijo de Dios. Que tú eres Dios. Y que tú eres el sustentador, el Salvador y mediador de los creyentes. Oh, amado Señor, gracias. Gracias porque ahora sabemos que en ti es derramada la gracia. En ti está toda gracia conjunta. En ti está esa abundancia de gracia. De tu plenitud nosotros tomamos y tenemos gracia sobre gracia. Señor, danos gracia en nuestros momentos de aflicción. Danos la seguridad de que tú estás en control. Señor, danos gracia en nuestro trabajo, sabiendo que tú, Dios, has provisto de ese trabajo. Y Señor, que tú controlas absolutamente todo y que tú proveerás. Señor, en nuestras enfermedades, danos de tu gracia, porque, Señor, todo esto pasará. Porque ninguna enfermedad puede separarnos de tu gran amor. Señor, danos de tu gracia para esta semana. Danos de tu gracia, danos de esa fuerza que necesitamos, ese esfuerzo que necesitamos. Produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, produce en nosotros ese deseo por tu gloria, ese deseo por predicar las buenas nuevas, ese deseo, Señor, por leer y pasar tiempo en intimidad contigo, ese deseo por orar juntos como iglesia, ese deseo, oh Dios, por estudiar juntos. Señor, si no hay ese deseo en nosotros, Padre, que nosotros podamos reconocer si realmente hemos nacido de nuevo o estamos viviendo a nuestra manera. Dios, te ruego por tu iglesia, te ruego porque tú nos guardes,
porque tú nos ayudes. Danos de tu gracia. Líbranos del mal y del maligno. Te lo rogamos por la fuente de gracia que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Mis hermanos, gracias. Que Dios les bendiga y no dejemos de correr a la fuente de gracia. Bendiciones.